Hola jóvenes, ¿cómo están? Continuando con la parte de dinámica, ahora explicaremos el siguiente problema. Dice lo siguiente: para la siguiente figura, las dos cajas tienen masas idénticas de 40 kilogramos cada una. La masa 2 está en un plano inclinado 30 grados con la horizontal. El coeficiente de fricción entre la superficie y las cajas es de 0.15. Determinar la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. ¿Ok? Un diagrama simple sería como el que estamos viendo. Para esto necesitamos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. En esta ocasión me apoyo con una imagen obtenida de algún libro que me encontré y me voy a apoyar en ella, y nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría más o menos así. Tenemos ahí ya indicado en esta parte nuestra masa 1, ya con indicando la fuerza normal, el peso, en este caso como es una figura prefabricada, que me estoy apoyando en ella, no desconozco el autor, aquí me lo marca como en algunos libros con la P, pero ya saben que en otros libros lo marca como W. Me está indicando aquí la fricción hacia este lado, aquí me lo marca como fuerza, pero es como fricción. ¿Por qué? Porque en este caso estamos considerando que nuestras masas adquieren un movimiento y la masa 2 arrastra a la masa 1 por el grado de inclinación y obtenemos un movimiento hacia la derecha. Eso estamos suponiendo. Entonces, ya una vez indicado aquí hacia dónde va la tensión, el peso, la normal y la fricción, al analizar la parte de la masa 2, también tenemos aquí en el plano inclinado, es importante recordar los conceptos, que la fuerza normal siempre va perpendicular al plano, ¿sí? Y al objeto como se muestra aquí. En este caso, la tensión que está generando. El peso siempre va hacia el centro de la Tierra, y ahora lo característica que ahora va a ser que el peso va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora nuestro peso, una parte va a estar repartida al eje X, al eje Y, perdón, y de este lado hacia el eje X. ¿Sí? De esta manera ya tendríamos indicados de alguna manera ya todas nuestras fuerzas involucradas, en la cual ahora, como ya hemos visto en el problema anterior, pasaríamos a hacer la sumatoria del análisis de fuerzas. En este caso, pasaríamos con una sumatoria de fuerzas en X, vamos a trabajar con la masa 1, en este caso es esta parte de aquí de arriba. Nos dice que tenemos la tensión menos la fricción, hay que indicar que como son dos masas, agregar un subíndice, igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la tensión? Bueno, pues tenemos que es esta, la que está considerada positiva, y tenemos esta otra que es la fricción, que está considerada negativa. ¿Ok? Hasta ahí esperemos que vayamos claro. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pues ya tenemos aquí la normal como positiva y hacia abajo el peso. Entonces, como solamente tenemos esas dos, nos marca que la normal es igual al peso de ese cuerpo. Y nos quedaría 392 newton, que los vamos a obtener de multiplicar los 40 kilogramos por el valor de la gravedad 9.8, 9.81, y nos dará este valor aproximadamente. Esto sería hasta aquí lo que pudiéramos analizar en la parte de la masa 1. Para la sumatoria de fuerzas en X de la masa 2, tenemos en este caso la componente del peso en el eje X.
tenemos la tensión, que la estamos considerando como negativa, y tenemos la fricción, que en este caso no está indicada aquí por la imagen que nos estamos apoyando, pero las vamos a indicar. Nuestra tensión y nuestra fricción en este caso va en contra del movimiento, por lo pronto se está oponiendo al deslizamiento, se considera negativa. Y la fricción, que es la azul, y la tensión, que es la negra. Igual a la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración. Ok, una vez aquí podemos ya sacar la parte de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, aquí ya cambia, no es lo mismo, no podemos considerar que la normal es igual al peso, porque aquí tenemos un ángulo. Entonces, la normal 2, en este caso, porque sería la normal 1, la normal de la masa 2 sería igual, en este caso, a la componente del peso en Y, o sea, esta de aquí. ¿Sí? La normal es igual a la que está sobre su mismo eje, a esta. ¿Sí? Y ahora sí, podemos considerar que la normal 2 es igual al peso, ¿sí?, por el coseno de 30 grados, que es la inclinación que tienen. Aquí es muy importante que tenemos el peso hacia el centro de la Tierra, pero estamos haciendo una proyección partiendo del eje Y. ¿Sí? Y al partir del eje Y, hay que considerar que ahora lo que antes la función trigonométrica para la X se marcaba como seno, ahora, perdón, que se marcaba como coseno, ahora es seno. ¿Por qué? Ya que normalmente nuestros ángulos parten a partir del eje X hacia el eje Y. Pero en esta situación está partiendo del eje Y hacia el eje X, por lo tanto se invierten las funciones trigonométricas, quedando ahora la X como seno y la Y como coseno. Obteniendo aquí el valor de la normal 2 de 339.48 newtons. Entonces aquí vemos que hay una variación en las normales. Para esto, hasta aquí podríamos llegar utilizando el método anterior y ubicando las ecuaciones que nos quedaron inconclusas. Obtenemos estas dos, las cuales las vamos a sumar para obtener y por eliminación obtener el valor de la aceleración. Tenemos la ecuación, si lo podríamos llamar la 1, que es esta de aquí para la masa 1. Solo tenemos la tensión menos la fricción 1 igual a la masa 1 por la aceleración. Y en la ecuación 2 tenemos el peso 2 o la componente del peso 2 en el eje X menos la tensión menos la fricción 2 que estaban indicadas aquí igual a la masa 2 por la aceleración. Al hacer la eliminación se nos elimina las tensiones igual que en el problema o en el ejercicio anterior. Y ahora solamente nos queda la componente en X, la fricción 1 y 2 indicadas aquí abajo, con su respectiva suma de las masas, y igual que en el otro problema, la aceleración 1 y 2 se considera la misma, ya que estamos en un sistema unido en el cual la cuerda es ideal, no es elástica, se considera también o se desprecia el rozamiento de la polea entre la cuerda o rodamientos. Entonces de aquí al despejar la aceleración nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría en este caso la componente del peso, ¿sí?, que sería 392 por el seno de 30, que tenemos que el peso es igual a la normal, menos el punto 15, que es el coeficiente de fricción, por la fuerza normal, que es 392, menos la otra fricción, que en este caso son los 15, por los 339. Si se fijan, usamos la normal 1 y la normal 2. ¿Están de acuerdo? La suma de las masas, 80 kilogramos. Al hacer el despeje y la multiplicación nos queda una aceleración
de 1.078 metros sobre segundo cuadrado. Con esto obtendríamos lo que es la aceleración de estos bloques. Y por último, para trabajar en la parte de la tensión, que es otra de las incógnitas, replicando lo del último ejercicio, solamente y en la ecuación más simple, vamos a sustituir la aceleración, lo cual sería en la ecuación 1, despejamos en este caso la tensión, que sería nuestra incógnita, multiplicada por los 40 kilogramos que tiene, por la aceleración, por el coeficiente de fricción, que es 0.15, por la normal 1, que estamos hablando de esta masa, que son 392, nos da una tensión de 101.93 newtons. Con eso quedaría resuelto un problema de este tipo, en lo cual incluye dos objetos y uno en un plano inclinado con fricción. Son problemas clásicos, sencillos de la parte dinámica. Por mi parte sería todo. Cualquier duda, prepárenla para la siguiente clase y nos vemos en el siguiente problema.